hoy empezamos una serie nueva de mensajes llamado Metáforas Mesiánicas, como mencioné en el principio del servicio. Pero quiero empezar con una pregunta. Y ya sé en el caso de algunos de ustedes, pero ¿tienes un apodo? ¿Quién tiene un apodo? Muchas personas tienen un apodo. Y a veces el apodo de uno describe algo, una característica de la persona. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes saben a quién me refiero, pero había un luchador famoso llamado Andrés el Gigante. Who's heard of Andre the Giant? Okay. Andrés el Gigante, tiene un apodo, el Gigante. Me imagino que te puedes imaginar por qué le dieron ese apodo, el Gigante. Jesús tiene muchos apodos, tiene muchos nombres en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo inspiró la Biblia, usó ilustraciones, apodos, nombres, metáforas para describir a Jesús. ¿Quién es? ¿Qué iba a hacer por la humanidad? Porque nosotros como seres humanos tenemos una habilidad limitada de entender a Dios. Jesús es el concepto más profundo de la Biblia y quiere que nosotros entendamos quién es y qué ha hecho por nosotros. Por eso, durante el Adviento, estas 4 semanas antes de la Navidad, vamos a meditar 4 metáforas, apodos que los profetas del Antiguo Testamento le dieron a Jesús para describirlo. Y hoy vamos a acudir al profeta Jeremías y meditar Jeremías 33, 14 al 16. Y en estos versículos, Jeremías profetiza la llegada de un líder para Israel, un verdadero rey. Y su apodo será el Rey Nuevo Justo. Y en estos versículos vamos a ver 3 cosas: la promesa, el cumplimiento y los resultados. Pero primero, la promesa. Leamos Jeremías 33, 14. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. La promesa. Dios hace muchas promesas, pero vamos a repasar la más importante que dio a Abraham y a sus descendientes. En Génesis 26, 4, dice: multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Una familia que bendice a todas las personas. La familia de Abraham bendeciría a todos y hasta nosotros, porque el Mesías nacería de su familia. Y más tarde, el Señor dio la misma promesa a uno de sus nietos, a Judá, que produjo una tribu en Israel. Y dijo esto en Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y luego, dentro de esa tribu de Judá, pasó la promesa a otra persona, a un rey, al rey David. Y le dijo esto en 2 Samuel 7, 12 y 16. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Pero desafortunadamente, después de la muerte de David y su hijo Salomón, hubo caos en la nación de Israel. Se produjo una guerra civil que dividió la nación en 2 naciones separadas: Israel en el norte y Judá en el sur. Jeremías vivió en una época en la que el reino del norte, Israel, había sido destruido. 130 años antes de que naciera Jeremías, la nación del norte, Israel, fue destruida por los asirios. Y la nación del sur,
Judá estaba a punto de ser conquistado y destruido por los babilonios. Nabucodonosor iba a venir, iba a destruir Jerusalén, el templo del Señor, deportar casi todos a Babilonia y habría un exilio, cautiverio por 70 años. Entonces el Señor mandó a Jeremías a ministrar a las personas en Judá que todavía eran creyentes para fortalecer su fe, porque iba a ser muy difícil. Ellos iban a tener dudas durante el cautiverio, iban a volver del cautiverio y tener muchas dudas sobre si el Señor pudiera cumplir su promesa de traer al Mesías al mundo por medio de ellos, porque siempre estarían bajo el poder de naciones extranjeras y no habría otro rey, descendiente físico de David sobre el trono. ¿A veces te parece que Dios promete y no cumple? Por ejemplo, Dios promete escuchar tus oraciones y contestarlas. Y oras, y oras, y oras, pero solo escuchas silencio. Y dudas de que el Señor pueda o que quiera cumplir su promesa. Es muy común que los creyentes tengamos dudas acerca de eso. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, habla de otra cosa sobre la cual podemos tener dudas. Habla de la segunda venida de Jesús, que se ha demorado mucho. Él escribió estas palabras que voy a leer hace 2000 años y todavía no ha sucedido. Pero Él nos anima a basarnos, a vivir no por los sentimientos, sino por la fe. En 2 de Pedro 3, dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor es fiel. Cuando promete, cumple. Cuando Él sabe que es el momento indicado. Y lo hace eso, ¿para qué? Para dar a nosotros, sus hijos, la máxima cantidad de bendiciones. Sabe exactamente qué hacer, cuándo hacerlo, para nuestro bien. Entonces, por medio de Jeremías, el Señor dijo a los de Judá, sí, les va a parecer por muchos años que he olvidado de mi promesa de mandar al Mesías por medio de Abraham, Judá, la familia del rey David. Pero les aseguro que no voy a olvidar lo que he prometido, voy a cumplir. Seguimos con el cumplimiento. El último rey de Judá, el reino del sur, después de la conquista de los babilonios, fue Sedequías. Sedequías, su nombre en hebreo significa el Señor es mi justicia. Pero Sedequías no confiaba en el Señor. Y se nos dice acerca de él en 2 Crónicos 36. Hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías que hablaba en nombre del Señor. Desafortunadamente, esto no es una sorpresa porque hubo por siglos un patrón entre los reyes de Israel y de Judá de infidelidad, de incredulidad, de idolatría, de la falta de obediencia al Señor. Y les puedo dar algunos ejemplos. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, ¿qué? Perdió su fe en el Señor, consultó una bruja en vez de consultar al Señor y murió cometiendo suicidio. El segundo rey de Israel fue David, uno de los mejores, pero hasta David cayó en pecados terribles: adulterio, asesinato, orgullo. Salomón, el hijo de David, a pesar
de toda la sabiduría que el Señor le dio, se casó con cientos de mujeres extranjeras que adoraban ídolos y por la influencia de ellas se convirtió en adorador de ídolos también. Roboán, el hijo de Salomón, fue un rey tan malo que provocó una guerra civil que dividió la nación en Israel y Judá. Acab, él persiguió a los profetas, mató muchos de ellos y permitía que su mujer Jezabel animara a la gente a adorar a Baal, el dios falso de los cananeos, y no al Señor. Ela fue asesinado en un golpe cuando estaba borracho. Y Acaz sacrificó a su hijo a un ídolo, quemando a su hijo, metiéndolo en el fuego. Entonces, una historia de maldad, de pecado. El Señor quiso que todos los reyes de Israel y de Judá fueran fieles a Él personalmente y que también fueran ejemplos para la gente, que fueran como pastores para llevar al pueblo de Israel al Señor, a su palabra, a sus promesas. Pero todos y cada uno falló de alguna manera u otra. Y después de la conquista babilónica, no iba a haber otro rey en Israel. Porque de ese momento en adelante iban a estar bajo el poder de otras naciones. Siempre otra nación reinaría sobre ellos. Y no iba a permitir que tuvieran su propio rey. Entonces, el linaje de David y esa promesa que le dio a David iba a parecer como un tocón muerto. Y les iba a parecer que nada va a crecer de este tocón. El linaje de David está muerto y nada va a crecer. Ningún otro rey va a venir. Pero en el versículo 15, Jeremías promete esto. Dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. El Señor dice, no, va a brotar un renuevo de ese tocón muerto del linaje de David. Y va a ser un rey muy diferente de todos los otros reyes. Este rey va a ser justo, va a ser un renuevo justo, va a hacer siempre lo que es justo, lo que es bueno. Va a reinar perfectamente sobre su pueblo y siempre darles lo que necesitan, cuando lo necesiten. Pero no dice cuándo, ¿verdad? Dice, en aquellos días, una declaración bastante vaga, ¿verdad? En aquellos días. ¿Y saben cuántos años demoró el Señor en cumplir esa promesa? 580. Mucho tiempo. Pero podemos escuchar las palabras del ángel Gabriel a María. Y con esas palabras él anunció que por fin la promesa se iba a cumplir. En Lucas 1, 31, 33, él dijo a ella, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y 9 meses después, el tocón que parecía muerto del linaje de David brotó. Un renuevo justo, diferente, único, que era Jesús. Finalmente, los resultados. Leamos Jeremías 33, 16. En aquellos días, Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y será llamada así, el Señor es nuestra justicia. Cuando pensamos en un rey, pues una imagen que puede llegar a la mente es como un hombre que promulga leyes y hace que la gente cumpla esas leyes y castiga a cualquiera que desobedezca sus leyes. ¿Será Jesús así? ¿Vendría Jesús a dar leyes justas y obligarnos a obedecer esas leyes? Bueno, ¿cómo se describe? Se describe como alguien que salvará, alguien que dará seguridad a nosotros. Hoy estamos meditando palabras de Jeremías 33. Pero
en el capítulo 23, 10 capítulos anteriormente, él dice casi la misma cosa cuando dice esto. Y este es el nombre que se le dará al Mesías. El Señor es nuestra justicia. Entonces aquí tenemos otro apodo de Jesús, el renuevo justo, y su otro apodo es el Señor es nuestra justicia. ¿Se acuerdan del último rey de Judá, Sedequías? ¿Qué significa su nombre? El Señor es mi justicia. Aunque Sedequías no creyó en el Señor, no era una persona justa, pero Jesús sí merece este apodo. El Señor es nuestra justicia. Él es justo. Y un rey justo da beneficios a sus súbditos. Un rey justo protege a sus súbditos de sus enemigos. Y Jesús nos protege a nosotros de nuestros enemigos, nos salva de nuestros enemigos. Podemos pensar que la pobreza, la enfermedad, falta de amigos y cosas semejantes son nuestros peores enemigos, pero los peores enemigos que tenemos son el pecado, la muerte y Satanás. ¿Y cómo es que estamos a salvo de esos enemigos a causa de Jesús? Estamos a salvo del pecado porque Jesús quitó nuestra culpa. Quitó la culpa de nuestro pecado. Porque Él llevó una vida perfecta. Él fue una persona verdaderamente justa. Ofreció esa vida justa sobre el altar de la cruz para quitar la culpa de nuestros pecados. Lo hizo. Entonces, ese enemigo ha sido vencido. Ya no somos culpables delante de Dios. Él sufrió la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Él experimentó el infierno mismo por cada ser humano y por eso venció ese enemigo también, porque nosotros, aunque muramos físicamente, no vamos a morir eternamente cuando creemos en Él. Entonces nos libró, nos salvó del enemigo de la muerte. Y Satanás tampoco ya no puede acusarnos de pecado. Si Jesús hubiera venido como un nuevo Moisés para darnos más leyes, eso no sería bueno para nosotros. Porque esas leyes, tal como las otras leyes de Dios, nos aplastarían y nos condenarían porque no podemos obedecerlas. Pero Él vino a hacer otra cosa, no a poner otra carga encima de nuestros hombros, sino a tomar nuestra carga y ponerla sobre sus hombros. Él vino a tomar esa carga imposible de obedecer la ley y ponerla sobre sus hombros y cargarla. Él obedeció perfectamente la ley de Dios y así venció a Satanás. Porque a los que creemos en Jesús, Dios nos atribuye su justicia, su vida justa, su vida perfecta. Y Satanás ya no puede acusarnos. Tres enemigos conquistados y vencidos por Jesús, por el renuevo justo. Ahora, para terminar, vamos a volver a Jeremías 33, 16 una vez más. Dice, en aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura. Y Jerusalén será llamada el Señor es nuestra justicia. Interesante que el apodo de Jesús, uno de sus apodos es el Señor es nuestra justicia, pero también el apodo de Jerusalén es el Señor es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Jeremías no está hablando de la ciudad literal de Jerusalén, porque en la Biblia, en muchos casos, Jerusalén es una metáfora, un símbolo de la iglesia. La asamblea de todas las personas del Antiguo y Nuevo Testamentos, todas las personas que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador. Jerusalén eres tú, si crees en Jesús como tu único Salvador. Entonces, como creyente, tu apodo es, el Señor es mi justicia. Porque tú puedes decir, mi justicia no vale ante Dios, porque soy pecador. La justicia de Jesús sí vale, y yo confío en Él, y confío en que por la fe en Él soy justo delante de Dios. Dios me acepta, Dios me perdonó, Dios me declaró justo. 600 años después, Pablo dijo a los Corintios,
en su segunda carta, al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador en la cruz para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Que no podemos ganar justicia delante de Dios por nuestras obras. Simplemente la recibimos por la fe. Y no es nuestra, es la de Jesús. Y por eso podemos decir que somos justos delante de Dios y estamos a salvo. Vivimos en seguridad. Porque no depende de mí, no depende de ti, solo depende de Jesús. Y vamos a ser parte de su reino para siempre. Y Él nunca nos va a soltar. Algo increíble es que, quizás tú has usado una de esas herramientas online que te ayuda a explorar tu árbol genealógico. ¿Alguien ha hecho eso? No lo he hecho, pero quiero hacerlo para conocer mejor a mis antepasados. Pero estudiar los antepasados de Jesús es una pesadilla. Tantos pecadores, todos esos reyes que mencioné son antepasados de Jesús. Mucho pecado, mucha rebeldía, mucha terquedad. ¿Verdad? Cuando estudiamos su árbol genealógico, nos maravillamos. Jesús es el único perfecto en todo ese árbol. A veces te deprimes al observar, al mirar tu historial personal o el historial de tu familia. Cuando ves mucho pecado y muchos fracasos, muchos errores, malas decisiones, tiempo perdido. A veces te deprimes cuando ves eso, tu historial. Mi historial, tu historial, están llenos de pecado, de errores, de fracasos. Nuestros árboles genealógicos son muy, muy imperfectos. Pero por eso Jesús vino. El único perfecto de su árbol genealógico vino para salvarte, para rescatarte. Estás a salvo a causa de Él. Tu historial pasado no importa para Dios. Ha sido borrado de su mente. Todo el pecado, toda la maldad, todos los errores, todos los fracasos. Él ni se acuerda de esas cosas. Y estás a salvo por medio de Jesús. Y tu apodo es, el Señor es mi justicia. Esas cosas no importan. Soy justo delante de Dios por la fe en mi Salvador. Y esto nos da una nueva oportunidad para nuestras familias. Una oportunidad de cambiar el futuro, el historial futuro de nuestras familias. Y ahora nuestro apodo, el Señor es mi justicia, puede ser el apodo de toda nuestra familia. Podemos construir nuestra familia sobre la base de Jesús, sobre la base de su palabra y sus promesas, para que cada miembro de la familia tenga esa seguridad de saber que está a salvo. Nuestras familias pueden ser lugares donde nos amamos y nos perdonamos, así como Dios nos amó y nos perdonó. Pueden ser lugares donde nosotros nos esforzamos por vivir justamente, por amor a Él, en agradecimiento por la justicia que nos ha brindado acerca de Jesús o por medio de Jesús. Y pueden ser lugares donde vivimos con gozo, confiando en que por medio de Jesús, nuestro renuevo justo, nuestra justicia, estamos a salvos. Ahora. Y podemos creer que estaremos a salvo para siempre también. Amén.